De inmediato vamos a la entrevista con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quisiera es que le explicara muy fácil, sintético, corto, quiénes van a ser los beneficiados por el bono invierno, qué requisitos tienen que cumplir para ser, para ser los destinatarios de este bono. En fácil. Mónica, buenas noches. El proyecto de ley que ha ingresado al Congreso y que se está tramitando y se ha aprobado en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene dos materias. La más importante de ellas es que se crea un derecho, un nuevo beneficio en la protección social, que es el aporte familiar permanente que se paga en marzo. Esto es 40.000 pesos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Beneficiarios de asignación familiar, beneficiarios del SUF y lo que se llamaban con anterioridad los beneficiarios del Chile Solidario. Ellos básicamente son en torno a 1.600.000 familias vulnerables en Chile que van a estar recibiendo este aporte permanente, este aporte familiar permanente. Ahora, a lo que tú haces también referencia es que el proyecto de ley incluye la reposición del bono de invierno. Los bonos de invierno se pagan en mayo de cada año a los pensionados, a los pensionados que tienen un valor de pensión menor en torno a 136.000 pesos, que es la pensión mínima para que está fijada en el antiguo sistema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en la campaña, recorriendo el país, muchas personas nos indicaban que habían perdido el beneficio del bono de invierno. Y nosotros, haciendo las indagaciones del tema, hemos encontrado que la cobertura que existía a finales del año o en el año 2009 respecto a la cobertura del año 2013, hay una diferencia de aproximadamente 350.000 beneficiarios que hoy día no están, y nosotros estamos reponiendo ese beneficio a aquellos pensionados, el bono de invierno, para que en mayo reciban ese bono y, por cierto, no les haya cambiado la condición socioeconómica. Ministro, estábamos hablando recién con el senador de la UDI, Víctor Pérez, y según la interpretación que él hacía, él consideraba que se está dejando fuera del bono marzo a gente que tiene ficha CAS, pero que tiene un ingreso familiar menor al $1.000.000, que él considera que es clase media vulnerable. ¿Se está dejando fuera a un grupo de personas efectivamente que sí recibieron el último bono del gobierno del presidente Piñera? Y si es así, ¿por qué? No tengo tan buen retorno, Daniel, pero déjame tratar de intentar, porque al parecer han colocado una indicación para cambiar las coberturas de los beneficios que nosotros estamos proponiendo. Hay que ser muy responsable con la ciudadanía. Primero que nada, nosotros no estamos hablando de un beneficio transitorio, como se da con anterioridad. Estamos hablando de un beneficio permanente. Estamos creando un derecho, es un nuevo beneficio en la protección social. Entonces hay que ser muy cautos en el diseño de las políticas públicas, tanto en el valor que tiene este beneficio como las coberturas que tiene. Por ejemplo, podemos encontrarnos con beneficios que se entregaban el año 2013, donde los recursos involucrados en el 2013, en el último bono que se pagó, se gastaron 91.000 millones de pesos. Bueno, yo le quiero decirle a usted que el beneficio que nosotros estamos entregando relativo al aporte familiar permanente compromete 145.000 millones de pesos, es decir, un 50% más. ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros no hacemos diferencias. Tenemos causantes y beneficiarios, y a aquellos les estamos entregando 40.000 pesos. Se lo digo, una señora que me está escuchando tiene 3 hijos con asignación familiar, 3 hijos con asignación familiar, por cada uno de sus causantes va a recibir 40.000 pesos y por tanto va a recibir 120.000 pesos. ¿Qué pasaba con otros beneficios? Donde podían tener distintas coberturas a esto, incluían otras coberturas pero con unos beneficios distintos. Es decir, colocaban un beneficiario con 40.000 pesos y a los hijos les entregaban menos del 20%, 7.500 pesos. Entonces usted puede encontrar, por ejemplo, distintas combinaciones de coberturas, de los precios, y por tanto coberturas y precios. Y en ese sentido nosotros hemos sido muy responsables en estudiar una medida que es volver a tener las coberturas que se daban en el 2009 con los valores que recibían esas familias vulnerables en el 2009, que compromete 50%, lo repito, 50% más de recursos que se gastaron, por ejemplo, en el último beneficio más o menos equivalente del año 2013 de la administración saliente. Por lo tanto, ministro, para que quede absolutamente claro, efectivamente este es un beneficio más focalizado, vale decir que lo reciben menos familias, pero que es una mayor cantidad de dinero que reciben esas familias, y por lo tanto sí es cierto que hay algunas familias que quedan fuera. Yo no estoy de acuerdo contigo, Daniel, porque no es que queden afuera familias, este es un nuevo beneficio. Daniel, esto es bien importante explicárselo, sí. Daniel, discúlpame, Daniel, mira, esto hay que explicárselo bien a la ciudadanía. Este es un derecho que se está creando, este beneficio no ha existido con anterioridad como se está colocando hoy día.
Nosotros hemos hecho un análisis cauteloso, riguroso respecto de las coberturas y el valor de estos bonos. Y lo que hizo la presidenta Bachelet durante el año 2003 recorriendo el país es que prometió a todos aquellos que en el 2009 recibieron un beneficio en ciertas condiciones, que es la que acabo de explicar, no entregándole un beneficio a alguno y otro beneficio a otros mucho más pequeños, 7.500 pesos por carga. No se pueden comparar los beneficios. Lo que se hizo fue, en el año 2009, tener una cobertura muy específica con un valor específico. Lo que se dijo es que eso iba a correr a partir de marzo del 2014 y en adelante ser permanente. Por tanto, cuando tú me preguntas a mí, mira, es que no entran algunas personas en este beneficio, discúlpeme, esto es un beneficio nuevo. No entran o no entran, no existe ese debate. Acá existe una cobertura que se ha prometido, un valor que se ha prometido y los compromisos de la presidenta Bachelet los estamos llevando adelante. Ministro, dicho en otra forma, sería correcto decir que había un beneficio del presidente Sebastián Piñera que no era permanente, que era un poco más bajo el monto y que alcanzaba más gente, y ahora hay otro beneficio. Es que ese detalle, Mónica, es el punto estructural. Pero déjeme terminar la pregunta primero. Había un beneficio del presidente Sebastián Piñera que no era permanente, pero que incluía más gente y un monto más chiquitito. Y ahora hay otro beneficio de la presidenta Bachelet que incluye un poco menos de gente, pero es permanente y con un monto más alto. ¿Así sí se entiende? Te lo voy a aclarar de otra manera y es muy sencillo entenderlo. Los beneficios transitorios que tenía en el 2013 el expresidente Piñera gastaba 91.000 millones de pesos al año. Eso gastó en el año 2013. Este beneficio que coloca la presidenta Bachelet es mucho más sustantivo, compromete muchos más recursos públicos, 145.000 millones de pesos en el aporte familiar permanente, mucho más sustantivo y además permanente. El debate respecto de cuáles son los valores son exactamente lo que se comprometió en campaña. ¿Y a cuánta gente, me puede repetir a cuánta gente le llega este beneficio? Son 1.600.000 familias, lo dijo la presidenta hoy día en la mañana al firmar el beneficio, y adicionalmente hay 351.000 pensionados que se les restituye el bono de invierno que dejaron de recibirlo en los últimos años. Ministro, hoy usted se reunió con la directiva de la CUT y solo luego de ello con los grandes empresarios de la CPC. ¿Hay una señal ahí de decir que hay una prioridad primero en reunirse con los dirigentes sindicales y no hacerlo primero con los grandes empresarios? Tuvimos una reunión muy buena con la CUT. Estuvo la directiva de la CUT, parte de su consejo ejecutivo, conversando de distintas materias, apoyando este proceso de reforma tributaria que de una u otra manera ellos han tenido conocimiento a través del programa de gobierno, y hemos tenido una reunión también muy franca, muy positiva con la CPC y los presidentes de las distintas ramas, conversando sobre materias que tienen que ver con la coyuntura económica y, por cierto, también relativa conforme, digamos, a lo que es el inicio del diálogo de este proceso de reforma tributaria que hemos comenzado en el gobierno. ¿Usted diría que comparativamente con otros gobiernos de la concertación, en este gobierno de la concertación los empresarios van a tener más o menos poder de influencia? Mira, los distintos actores van a poder tener un espacio de diálogo, van a poder aportar, y lo hemos dicho desde el primer día, en un diálogo que es franco, en un diálogo que básicamente quiere construir y aportar para implementar el programa de gobierno. Y en ese sentido hemos tenido dos muy buenas reuniones en el proceso de tener un diálogo directo y un diálogo que nos avale, nos fortalezca la implementación, por ejemplo, de una reforma tributaria en los 100 primeros días de gobierno, como así también en la implementación del programa de gobierno. Ministro, una de las noticias relevantes de hoy es que por séptima semana consecutiva van a subir los precios de las bencinas, van a alcanzar un nuevo récord. Como ministro de Hacienda, ¿va a estudiar algún cambio al actual sistema del CIPCO o al impuesto específico de los combustibles para intentar detener las alzas en los combustibles? A ver, respecto de la materia que tú me estás comentando, que tiene que ver con los precios de los combustibles, es muy bueno internalizar o señalizar que el tema de los combustibles, por cierto, tiene valores, tiene relación con lo que ocurre, digamos, con el mercado externo del petróleo, tiene que ver con lo que pasa con la divisa, digamos, o el dólar y otras variables. Y como ustedes bien saben, todos los jueves se da, digamos, una directriz respecto de este precio. Nosotros vamos a detenidamente estudiar cómo ha estado funcionando el CIPCO, es parte de lo que nos ha solicitado
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto respecto de el estado de la hacienda pública, tanto de las finanzas públicas como de la política fiscal, como de estas materias, respecto de si hay ciertos instrumentos que están cumpliendo o no los objetivos, y tenemos equipos técnicos estudiando esta materia. Bajar el impuesto específico a los combustibles, ha insistido varios senadores de la actual oposición que van a pedirlo. ¿Hay alguna posibilidad de, en el marco de la negociación de la reforma tributaria, plantearse bajar el impuesto específico a los combustibles en ese marco? A ver, dos cosas. Primero que nada, en la reforma tributaria nos hemos propuesto distintos objetivos. Uno de ellos, si alcanzo a explicarlo, tiene que ver con aumentar la carga tributaria en forma permanente, con ingresos permanentes para el Estado, dados los gastos permanentes que se comprometen en el programa de gobierno, en 3 puntos del PIB. Y por tanto, digamos, todo lo que vaya en esa dirección está, digamos, hoy día siendo considerado. Lo que, no sé si te acabo de escuchar bien, tú hablas de bajar impuestos y bajar recaudación tributaria. Nosotros lo que vamos a plantear en la reforma tributaria es aumentar la carga tributaria. Ahora, exactamente, tú estás planteando, sí, o has escuchado bajar impuestos. De la UDI, sí. Senador. Sí, no, mira, yo lo he escuchado, digamos, hace bastante tiempo a los senadores de UDI, antes del gobierno de la administración de la presidenta Bachelet, lo escuché durante toda su administración saliente también, y efectivamente, digamos, estando en el gobierno no realizaron esa medida. Ahora, yo diría lo siguiente, nosotros en la reforma tributaria vamos a colocar todas las medidas que generen responsabilidad fiscal, y eso quiere decir ingresos permanentes para el Estado, aumentar la carga tributaria. Por lo tanto, ministro, para que quede absolutamente claro, en el tema de los combustibles, ustedes como gobierno van a estudiar cómo funciona el CIPCO para ver si se le puede hacer algún cambio, pero no se va a tocar el impuesto específico a los combustibles, ¿es correcto? Todas las materias que tengan que ver con la reforma tributaria, la presidenta Bachelet se las va a anunciar al país. Hay plazos bien determinados, que es una de las 50 medidas de los primeros 100 días. Respecto a las materias que me consultan respecto del CIPCO, los parlamentarios de la nueva mayoría, en especial los de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, ya sea la Comisión de Hacienda de la Cámara como la Comisión de Hacienda del Senado, hemos estado conversando y nos han solicitado evaluar y estudiar cómo ha sido el efecto, digamos, de este sistema CIPCO respecto de los precios de los combustibles. Respecto a la reforma tributaria, ministro, dado que no necesitan los votos de la oposición para concretarla, ¿están igual dispuestos a hacer cambios, no a dialogar, no a hacer cambios si es que se los pide la oposición en pos de que esta reforma sea consensuada? Mira, nosotros estamos trabajando desde el primer día de gobierno, que es desde ayer, con todos los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, para efectivamente, digamos, tener la reforma tributaria conforme a los plazos que la presidenta Bachelet le ha dado al país. Lo que quiere decir es que vamos a tener una reforma tributaria en el Congreso Nacional en los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuándo exactamente? Cuando la presidenta Bachelet así lo determine. Respecto del diálogo que nosotros estamos teniendo con distintos actores, esperamos que sea un diálogo fructífero, un diálogo de aportes importantes y un diálogo claramente que vaya en la dirección de implementar una reforma tributaria, un diálogo que nos ayude a implementar nuestro programa de gobierno. Ese es el marco que le hemos colocado a estos diálogos, sin excepciones, ya sea con parlamentarios de la nueva mayoría, actores que quieran aportar y, por supuesto, si la oposición quiere hacer sus aportes, por cierto, van a ser escuchados. Ministro, tuvimos hace algunos días las cifras del IMASEC, ahora en su primer día como ministro de Hacienda le toca ver que nuevamente suben los combustibles, que el precio del cobre tiene una fuerte caída, bajando de los $3. ¿Está preocupado por el 2014 de la economía chilena? Estamos ocupados de lo que está ocurriendo en la economía chilena. La economía propiamente tal está desacelerada. El IMASEC tiene un trimestre móvil terminado en enero de 2,3%, hace 12 meses era 5%. Eso es un dato, las cifras hablan por sí solas. Básicamente estamos trabajando en una agenda de productividad, innovación y crecimiento con el Comité Económico de Ministros del Área Económica. Estamos trabajando con el Ministro de Energía en una agenda de energía. Estamos trabajando a toda máquina respecto del catastro de inversión pública. Yo no sé si ustedes saben, la inversión pública cayó 14% en términos reales en el último trimestre del año 2013 respecto del último trimestre del mismo año hace 12 meses atrás. Nosotros queremos revertir aquello, queremos efectivamente colocar, aceitar la máquina o la función de producción del Estado para que la inversión pública, digamos, sea o retome un valor que efectivamente está, digamos, en el
presupuesto, porque básicamente esta caída tiene que ver también con la subejecución del presupuesto que hubo, digamos, en el año 2013. Entonces estamos ocupados respecto de hacer todos los esfuerzos desde el sector público, y aprovecho a hacer un llamado al sector privado para revertir esta tendencia de desaceleración de la economía lo antes posible. Ministro de Hacienda Alberto Arenas, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, Mónica, muchas gracias, Daniel. Chao. Buenas noches, y nosotros despedimos el resumen ejecutivo. Nos vemos en CNN Prime, y ahora viene Matilde Burgos.